En un entorno de alcoholismo, la familia, los amigos se diluyen. Actúa. Pide ayuda, ahora, en Al-Anon. Hoy tenemos en nuestro programa la asociación Al-Anon. Hoy han venido dos invitadas que nos van a presentar un poquito en qué consiste esta asociación. Al-Anon es una asociación donde se trabaja con familiares de alcohólicos y hoy presentamos en concreto a Al-Atin, que es una parte de Al-Anon. Es una asociación para familiares de amigos que están afectados por la enfermedad del alcoholismo de un familiar o de una persona próxima. Está compuesta por miembros jóvenes que normalmente tienen edades comprendidas entre 12 y 18 años aproximadamente. En las reuniones los miembros de Al-Atin normalmente comparten sus experiencias, aprenden a dar nombre a las dificultades y preocupaciones, que el alcoholismo es una enfermedad, a afrontar los propios problemas, a darse ánimos mutuamente y así como brindar ayuda a otros siguiendo los mismos principios de Al-Anon. Los miembros de Al-Atin conducen sus propias reuniones guiados por miembros de Al-Anon llamados padrinos o madrinas. Los miembros de Al-Atin pueden desprenderse emocionalmente de los problemas del bebedor al mismo tiempo que continúan amándolos. Se dan cuenta de que no son la causa de la bebida y también que pueden cambiar sin controlar a la persona que bebe y también cuidar de sí mismos. Recuperan su autoestima, vuelven a tener esperanzas de futuro, reconocen que tienen sus propios recursos y posibilidades a pesar de lo que esté sucediendo en sus hogares. También pueden acumular para ellos mismos experiencias satisfactorias, provechosas de la vida e incluso brindar ayuda a otras personas. Al-Anon, tanto como Al-Atin, son complementos muchas veces a otros procesos terapéuticos que ayudan a que las personas puedan identificarse y así compartir experiencias y también hacerse más cargo de sus vidas. Tenemos como invitadas hoy a María y a Cristina. María es una componente adulta de Al-Anon, que también tiene sus experiencias y ha pasado por diferentes procesos. Y también tenemos a Cristina, que es de Al-Atin y que nos va a explicar también sus procesos y sus vivencias. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Nos gustaría que nos explicases, María, en qué consiste y qué cosas son importantes para las personas que pudieran necesitar ayuda. Bueno, en primer lugar soy María y antes de dar mi historia, de explicar mi historia, me gustaría leer el preámbulo de Al-Atin para situarnos un poco dónde queda Al-Atin respecto a Al-Anon, ¿no? Al-Atin, parte de los grupos de familia Al-Anon, es una hermandad constituida por jóvenes cuya vida ha sido afectada por el alcoholismo de un familiar o un amigo íntimo. Nos ayudamos mutuamente compartiendo nuestras experiencias, fortaleza y esperanza. Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a la familia desde el punto de vista emocional y a menudo físicamente. Aunque no podemos cambiar ni controlar a nuestros padres, podemos desprendernos emocionalmente de sus problemas y aún seguir amándoles. No discutimos sobre religión ni nos comprometemos con ninguna organización ajena. Nuestro objetivo primordial es solucionar nuestros problemas. Tenemos sumo cuidado en proteger el anonimato de cada miembro, al igual que el de todos los miembros de Al-Anon y Alcohólicos Anónimos. Aplicando los 12 pasos a nosotros mismos, empezamos a crecer mental, emocional y espiritualmente. Estaremos siempre agradecidos a Al-Atin por brindarnos un programa tan maravilloso y saludable para disfrutarlo y seguirlo en nuestra vida. Este es el preámbulo con el que solemos abrir las sesiones. Es importante lo que has comentado, no es un tema religioso. No. Es un tema de ayuda y es un tema donde se siguen principios que ya vienen de Estados Unidos. Exactamente. Para poder, como funciona, y ya lleváis 50 años, sí, tenéis una experiencia y se siguen estos principios que se instauraron en su momento. Exactamente, bien. Correcto, sí. Y bueno, ahora quisiera compartir mi historia. Yo soy miembro de Al-Anon como adulta, pero provengo de una familia donde hubo alcoholismo. Un alcoholismo que prácticamente se destapó de la noche a la mañana, o yo lo percibí así porque era bastante pequeña. Y bueno, yo tuve dentro del alcoholismo hay una gama amplia, ¿no? Hay unas personas que viven en su alcoholismo
como, no sé, pues a lo mejor pues que les da sueño y duermen, o yo qué sé, o no cumplen con algunas áreas de su vida de adulto respecto a los hijos y tal. Yo tuve la experiencia de tener violencia en casa, violencia y abusos, aparte del alcoholismo. Fue duro el trato con una persona que era bueno, era muy bueno. De repente pues se convirtió en el principal agresor, ¿no? Y ese agresor, claro, estaba en casa. La infancia fue dura, la adolescencia fue peor, y a una edad temprana decidí emanciparme, lo que en aquel tiempo significaba casarse, con la falsa idea de que si me voy de este ambiente de locura, yo haré mi propia vida, montaré mi propia familia y todo será a mi manera, ¿no? Como yo sé. Pero claro, lo que nunca pude sospechar era que yo también me llevaba del hogar, me llevaba una serie de conductas y de pautas aprendidas inconscientes que marcaban mi vida. Entonces, una de las peculiaridades de los hijos es esa angustia que sientes, ¿no? Esa frustración, nunca las cosas, o sea, nunca puedes confiar en nadie, ¿no? Porque a veces no es solo el familiar que bebe, es el familiar, es la pareja del familiar bebedor, ¿no? Que está tan centrado en los problemas que ocasiona la bebida, que no hay lugar para los hijos, ¿no? Entonces hay una desatención emocional, incluso física. Yo recuerdo, y todavía me da mucho reparo, mucho miedo, mucha sensación de soledad, ¿no? Llegar a casa y encontrar aquel ambiente como hostil, ¿no? Y eso, claro, te marca, porque es lo que aprendes. Entonces aprendes a buscar compañía para evitar ese vacío grande, aprendes a callar, no puedes enfrentarte a esta persona cuando hay una violencia, no sé, aprendes a fingir que nada te importa, que todo está bien, que ellos discuten pero yo tengo mi mundo. Eso al mismo tiempo te va generando un mundo interior del cual con el tiempo quizás no puedas salir las veces que tú quieras porque ya se ha hecho un hábito. En fin, hay una serie de comportamientos que aprendes a modo de supervivencia, de mecanismos de defensa, que se incorporan tanto, que cuando después en la vida adulta ya formas tu pareja, o tus parejas, tus relaciones, incluso tus hijos, te encuentras que no sabes manejar determinados temas, ¿no? Sobre todo si las cosas van bien, pues mira, vas tirando, ¿no? Pero si las cosas vienen complicadas o hay estrés, no estamos preparados para lidiar con el estrés, porque lo que vivimos nosotros es estrés. A esa edad no aprendimos mecanismos para sobreponernos a ese estrés, ¿no? Y quedó todo grabado en forma de trauma, de desamparo, de soledad. Y bueno, hay muchas... En nuestra vida normal parecemos adultos normales, ¿no? Podemos tener trabajos, cargos importantes, cargos políticos, podemos hacer muchas cosas. Es en el aspecto emocional, porque de alguna manera nuestro crecimiento emocional se paró a una edad. En algunos casos también el crecimiento intelectual y evidentemente el espiritual, o sea que ya porque no concibes que a ti te haya tocado aquello, o sea, no te das cuenta de lo que estás viviendo, simplemente es injusto que tú estés recibiendo aquel trato, ¿no? He explicado un poco cuál fue el nivel de ansiedad o de malvivir de mi época con mi familia de origen. Cuando encontré a Alanón, tampoco fue salir de allí a encontrarlo, vas dando tumbos y vas viendo que las cosas no te salen como quieres, que pones mucho esfuerzo, que pones mucho empeño, mucha buena voluntad, pero aún así, y entonces empiezas a pensar que es que hay algo en la vida que te castiga, ¿no? Y a mí una de las cosas, cuando yo llegué a Alanón, llegué derrotada, además de... Todo se me cayó en aquellos momentos profesionalmente, familiarmente, a nivel relacional, me quedé sin amigos, o sea, bueno, la vida me lo quitó todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además tuve una enfermedad grave y, bueno, pues me vi tan derrotada. Y empecé a buscar y bueno, pues salió Alanón, ¿no? Y bueno, fui un poco temorosa porque como yo no tenía alcoholismo activo, no tenía un familiar con alcoholismo activo, ni nadie en mi entorno que yo pudiera reconocer como tal, pues sentí que a lo mejor no era bienvenida, no tenía, ¿no? Me diría, no, pues no puedes estar aquí tal. Y bueno, la gran sorpresa fue que la primera reunión que tuve, oí el compartir de algunos otros miembros
y empecé, curiosamente, a sentirme identificada con lo que ellos hablaban, teniendo el alcoholismo activo o no, ¿no? Y me recomendaron un libro, lo compré, estuve leyendo y para mí fue descubrir otro mundo. O sea, a partir de ese momento, bueno, no dejé de ir a una sola sesión, sino era por una causa mayor. Y asistí a mis reuniones y fue un aprendizaje, fue un darme cuenta de que por más aspecto de adulto que yo tuviera, a un nivel emocional era inmadura. Y esa inmadurez me llevaba a reaccionar como una niña grande ante unas demandas de adulto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se inició un proceso del cual estoy tremendamente contenta porque, bueno, no únicamente yo empecé a detectar que yo también tenía alteraciones de deformación debidas al alcoholismo, sino que para mí lo más grande es que empecé a comprender qué era el alcoholismo y empecé también a limpiar ese resentimiento y ese dolor que yo tenía y esa ambivalencia de odiar al alcohólico y amarlo al mismo tiempo. Porque claro, esto es un tema que es difícil de explicar, que puedas amar y odiar a la misma persona al mismo tiempo, ¿no? Pero es real, existe. Y Al-Anon, pues a través de trabajar el programa y tal, me dio esa perspectiva de comprensión y pude ver que esas personas que tanto me habían agredido o tanto daño me habían hecho eran enfermos emocionales, como yo, que no tuvieron los recursos, los medios o la época donde hoy día tenemos mucha información a nuestro abasto y tal, ¿no? Y entré en un periodo de, al mismo tiempo que iba sanando en mí, iba limpiando en mí, iba también como aceptando, perdonando, comprendiendo de una manera muy profunda, ¿no? Hasta el punto que yo hoy entiendo que estas personas, mis padres en concreto, no fueron malas personas, ni fueron depravados, no fueron nada de eso, fueron personas enfermas y como tal yo las veo. Y hoy día pues a veces, no sé, pues pienso en ellos y tal y les digo a mi manera que es una pena que no hubieran conocido tanto el programa de Alcohólicos Anónimos como el de Al-Anon, porque quizá la vida nos hubiera cambiado mucho, ¿no? Quizá nos hubiera ahorrado mucho dolor, mucha incomprensión, mucha disputa interna, mucho, no sé, aquel ambiente tan tenso que se respira cuando hay alcoholismo, ¿no? El ambiente de la falsedad, de no admitir los sentimientos, bueno, es como una olla a presión, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado que ellos se hubieran podido beneficiar, no ha sido así. Pero yo animo cada vez que voy a una reunión, a algún grupo y veo personas en recuperación, no sé, íntimamente lo agradezco porque cada persona que va sanando es una persona que fuera en la calle también va sanando a su vez, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la reacción, ¿no? Si alguien nos pisa, si alguien nos mira, si alguien nos dice, de repente, claro, entra ese nerviosismo porque crees que es algo personal y claro, y cuando trabajas el programa, cuando coges el programa de joven, como es el caso de Al-Anon, ¿no? O sea, es la importancia de empezar un programa a una edad temprana, pero cuando estamos también en Al-Anon, que también es muy bueno, pues ya no reaccionas, ya en todo caso entiendes que está pasando esta situación y yo puedo decirle, señora, me está pisando, o señora, no me pise por favor, no sé, ya tienes tus medios, ¿no? Pero ya no estás reaccionando, estás actuando, ¿no? Desde otro punto. Y otra cosa que considero muy importante es, para mí, yo era la eterna víctima. Yo era la víctima de todas las circunstancias, ¿no? Incluso meteorológicas. Hoy día yo no me veo como una víctima. Me nace de vez en cuando, ay, no me han hecho caso, ay, no me han dicho, sobre todo mis familiares más próximos, pero con las mismas suelto. Y con las mismas digo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas atención? Dátela tú. Entonces es un programa de perdón, es un programa de comprensión, es un programa de crecimiento personal, es un programa sobre tu baja autoestima, que es una de las peculiaridades que tenemos los hijos. Y es un programa que te sirve para todo. Te sirve para sanarte emocionalmente, para equilibrarte, te sirve para vivir tu vida, resolver conflictos, porque también somos personas conflictivas, aunque no vayamos en pos de la pelea, pero estamos ahí siempre resentidos, ¿no? Y bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Al-Anon y Al-Anon, evidentemente, porque es el mismo programa pero aplicado a una edad más temprana. Y que cuando un niño o un adolescente o un joven ha de convive en su hogar alcohólico, no es lo mismo ver a aquella persona como un agresor que verlo como un enfermo.
Porque entonces el cuidado que tú tienes de ti mismo tiene otro significado. Tú sabes que has de cuidarte. No puedes ir a buscar cuidado donde no hay, porque no hay ni para ellos mismos, ¿no? Y considero que es muy afortunado tener espacios como este que nos permitan dar a conocer la magnitud y la profundidad de un programa como Al-Anon y Al-Latín. Te agradezco un montón lo que estás expresando, porque has hablado de temas bastante importantes, de la codependencia que hay en las familias, y es cuando se convive con una persona que tiene una dependencia, sea el alcoholismo o lo que sea. Exacto. Has hablado de cómo las emociones quedan relegadas, cómo hay etapas de crecimiento que se estancan, cómo muchas veces tenemos esquemas y también patrones heredados de los cuales no somos conscientes y que de alguna manera nuestra vida no funciona 100% y que requiere una perspectiva, y que también cuando cambiamos la visión de darnos cuenta que produce una enfermedad el alcoholismo y que también es una forma de vivir, hace que no nos identifiquemos con ver al otro el malo o agresor, y de alguna manera podamos centrar la vida en nuestros recursos y en nuestro crecimiento. Creo que ha quedado muy claro cómo lo has explicado. Gracias. Creo que va a ser muy útil para muchas personas la comprensión de cómo funcionan las situaciones, ¿no? Bien, aquí también tenemos a Cristina, que es una miembro joven de Al-Latín, que tiene la suerte también de haber comenzado pronto, porque en muchas situaciones los padres creen que estas cosas no son útiles, y sí lo son. Es importante que vean tu experiencia y que puedan entender que se pueden evitar muchos conflictos futuros y se pueden hacer personas más felices, más estables, que también reflejen en los demás otra forma de vivir. Hola, buenos días. Buenos. Mi nombre es Cristina y bueno, yo formo parte de Al-Latín. Y bueno, yo he tenido la suerte, como habéis dicho, de empezar bien pronto, porque bueno, en mi casa pues todo era un caos, ¿no? Yo viví el alcoholismo activo de mi padre, en este caso, y bueno, pues mi madre iba a los grupos, ¿no? Y bueno, se lo dijo una conocida y tal, que no solo había un programa para los alcohólicos, sino que también para los familiares. Y bueno, mi madre empezó a ir, y a mí me acuerdo que yo me llevaba allí, ¿no?, a las reuniones, y bueno, y ella me comentaba cómo iba un poco el programa y tal, pero claro, yo era muy pequeña, ¿no?, y no tienes estos conocimientos que a medida que vas creciendo. Y yo recuerdo que mi padre, el alcohólico, ¿no?, es quien me dijo a mí que él tenía este problema, y a mí eso me chocó y a la vez me gustó, ¿no? Porque claro, es como que estaba reconociendo ante todos, ¿no?, que le pasaba esto, y estuvo, bueno, bastante tiempo yendo a recuperación. Y bueno, pues en mi casa pues habían altibajos, claro, cuando estaban los dos pues se podría sobrellevar mejor, pero no tuve la suerte, ¿no?, de que mi padre se quedara en recuperación, ¿no? Y bueno, ha sido un alcohólico bastante silencioso. He tenido la suerte de no ver agresividad, quizás un poco verbal, pero lo que es física no. Y eso lo agradezco, porque yo he escuchado muchas experiencias que mucha gente habla de esto y pues impacta, ¿no? Y yo pues agradezco no haber vivido esas cosas. Aunque, claro, sí que he vivido lo verbal, ¿no? Y claro, aunque ellos me explicaran de qué iba la enfermedad y un poco así los dos, claro, es lo que he dicho antes, era muy pequeña y yo no podía lograr a todo lo que pasaba en casa ponerle esa etiqueta de enfermedad, ¿no? Y bueno, pues yo fui creciendo, ¿no? Sufrí la pérdida de mi alcohólico, y hasta que me cogió la edad de ir a Al-Latín, ¿no? Y bueno, para mí eso fue mi salvación, porque claro, yo ya tenía un razonamiento más, ¿no? Y claro, yo pues ya veía cosas pues que me cuadraban porque me habían hablado, otras que no, y al ir a Al-Latín pues empecé ya a ponerle nombre a todo, ¿no? Y he logrado ver a mi padre como un enfermo y no tenerle resentimiento, no tenerle ni culpabilidad, ni tanto mía como de él, porque una de las cosas que sufrimos los hijos es que al no saber de qué va el tema, pues te echas tú la culpa, ¿no? En, ay, habrá hecho esto y será culpa mía, habrá hecho lo otro. Y el programa pues me ha enseñado a que hay cosas que pues yo tengo que ver y hay otras que no, evidentemente, y que, bueno, pues las cosas de pareja son de pareja, y por mucho que sean tus padres, no tiene que ver que tú estés también en el medio, aunque a veces estás ahí, ¿no? Y bueno, pues
a mí el programa, pues yo cuando fui, pues había una sala llena de niños de mi edad, más o menos, empecé con unos 11, 12, y bueno, pues escuchaba experiencias, ¿no?, que se parecían mucho, muy similares a las de mi casa, y pues eso me llamó la atención, porque también entre todos ni se juzgaban, ni se criticaban, y claro, en estas edades de adolescentes, pues es muy común, ¿no?, que digas algo y ya te juzguen o te señalen y tal. Y bueno, y más si arrastras esta enfermedad, ¿no?, a las espaldas, y claro, al llegar a la sala y ver que la gente hablaba y que no te decía nada, pues eso a mí me llamó mucho la atención del programa, ¿no? Y por eso decidí también quedarme, porque yo me encontraba muy a gusto y bueno, yo podía compartir, la gente se quedaba también como diciendo, yo también me ha pasado esto, y bueno, pues fui ahí pasando los años y tal, y bueno, veías que entraba, salía gente y escuchas muchas experiencias muy bonitas, otras tanto que no, y bueno, pues trabajas pues tu forma de vida, ¿no? Porque si ya es complicado de niño entender la situación de casa, por falta de conciencia y tal, pues cuando ya llegas a la adolescencia es peor, porque son varios cambios a la vez, ¿no? Varias etapas juntas. Y bueno, pues a mí me ayudó mucho ya no solo para casa, sino un estilo de vida, ¿no? Porque es verdad que nos culpamos por todo, nos hacemos responsables de cosas que nos tocan, y ya en temas de amistades y tal, pues a veces entras en papeles que no te tocan, ¿no? Y yo agradezco mucho haber podido encontrar el programa tan joven, porque bueno, aún no estando el alcohólico activo en casa, yo puedo seguir aplicándolo porque estoy viendo la otra cara de la enfermedad, ¿no? Porque deja secuelas emocionales, y yo, bueno, pues para mí es un programa de día a día, lo aplico en casi todo, ¿no? Y bueno, pues me va fenomenal, porque bueno, pues voy evolucionando, he evolucionado y sigo evolucionando porque me queda mucho por qué aprender, y bueno, pues esta es mi experiencia. Te agradezco, Cristina, que hayas explicado también tu experiencia. Creo que muchos jóvenes, como tú has dicho, en la edad adolescente da un poco de miedo, se necesita un grupo de iguales, y si no encuentras personas que hayan vivido tu experiencia, no puedes validar que tus sentimientos tienen una razón de ser. Además, si queremos pertenecer al grupo y no nos identificamos con muchas cosas, cuando se es adolescente es un poquito más complicado por los procesos que se viven. Creo que esto va a ayudar a que algunos adolescentes también se den cuenta que hay lugares donde pueden ser comprendidos, y que también puedan darse un lugar en cuanto a entender, porque a veces tienen posturas, por ejemplo, salvadoras, o de sentirse hipersensibles, o no saber cómo manejar los conflictos, todas esas situaciones que en casa no se han podido aprender, que no ha habido un lugar para saber manejar emocionalmente y colocar todo eso, porque el ambiente era difícil, independientemente de que a veces pareciera que tenía su normalidad, pero eso, como tú has dicho, va calando por dentro, y hasta que uno no empieza a ver en perspectiva y se ve en otros espejos es difícil. Bien, lo que es importante de Dialatin y de Al-Anon es que no sustituye que las personas hagan otras terapias, sino que es un complemento válido que da visión, estabilidad, mejora de la autoestima, y al mismo tiempo caer en cosas que uno no vería por sí mismo, porque está metido en una dinámica que es difícil de poder cambiar si no hay un trabajo previo. Agradezco vuestro testimonio, no sé si hay algo más que queráis añadir. ¿No? Pues gracias por haber venido, por dar testimonio, por facilitar que otras personas puedan enriquecerse de este programa. Decir a las personas que es un programa gratuito, que se mantiene de las cuotas de las personas, las aportaciones voluntarias que quieran dar, por lo tanto no hay un ánimo de lucro, pero sí hay una red que lleva funcionando 50 años y que de alguna manera hay una gran experiencia en el tema, y cualquier persona que tenga su inseguridad puede beneficiarse de ello. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros.